Amigos de Séptimo Cantón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. No sé a qué horas van a ver esta entrevista. Tenemos un gran invitado, una persona que tiene más de 30 años en la política, si no es que más. Ahorita me va a corregir seguramente. Tenemos al señor Raúl Mejía. ¿Cómo está usted? Oye, qué gusto saludarte, Gabriel, y sobre todo aquí recibirte en mi casa, donde me paso algunas horas trabajando y donde estoy a tus órdenes y aquí tienes tu casa. A ver, dígame, ¿cuántos años ya en su actividad profesional? No, mira, en la actividad profesional desde muy joven, yo desde que tenía 18 años andaba ya en la política partidista y bueno, siempre gremial y desde entonces hasta la fecha no he dejado de estar en la política y de estar interesado en la política. A ver, ¿cuántos años ya para quedarme con el tema? ¿Cuántos? Cuando dije 30, más de 30, pero creo que es más, ¿verdad? Sí, mucho más que eso, sí. Sí, sí, mucho más. Y hemos ocupado muchísimos cargos, muchísimas responsabilidades, pero también hemos estado atentos al devenir político, económico y social de nuestro país y sobre todo de Nayarit. Amigos de Séptimo Cantón, don Raúl Mejía es una persona que tiene una amplia trayectoria, que tiene mucho bagaje político, pero además de lo político tiene un plus, es un hombre que sabe de cuestiones administrativas, pero antes de entrar a esos temas, quisiera que nos comentara cuándo nació, en dónde nació, cómo se desarrolló el niño Raúl Mejía. Ay, qué gusto. Mira, yo difícilmente me preguntan estas cosas de hace tanto tiempo, pero yo nací por la calle Zaragoza, aquí en Tepic, y mi familia vivió en la Zaragoza, en la Ures, en la Guerrero. Ahí desarrollé mi infancia, sobre todo en la escuela Fray Junípero Serra, ahí junto al santuario, y allí pues, pasé mi niñez. Pues platícanos cómo fue su niñez. Queremos remontarnos a esos tiempos porque mucha gente a lo mejor ya esas añoranzas infantiles, juveniles, pues ya han sido trastocadas por estos tiempos que son tan mediáticos y tan momentáneos. Mira, la verdad es que Tepic era muy chico, estaba muy compacto, teníamos un gran conocimiento de todas las familias que vivían aquí en Tepic, pero también debo confesarte que luego mi familia se trasladó al municipio de Jalisco. La familia de mi papá es de Tepic y la familia de mi mamá es de Jalisco. De manera que combinamos Jalisco y Tepic y bueno, tengo muchísima familia en Jalisco y también aquí en Tepic. Hemos desarrollado aquí nuestra trayectoria, pues, y nuestra vida. ¿Cómo era su infancia? ¿Cómo jugaban? ¿Cómo se desarrollaban? ¿Cuáles eran los entretenimientos en aquel tiempo? Mira, desde jugar ahí por la calle Ures, que ahora se llama Padre Mejía, que lleva el nombre de mi tío, pero ahí jugábamos pues a los encantados, al fútbol, hacíamos nuestras canchitas de fútbol, hasta el béisbol jugábamos. Era un barrio muy tradicional de Tepic, donde jugábamos todos los días después de la escuela. Nos dejaban jugar en la tarde y jugábamos en la calle. Esa era la realidad de nuestras vidas. ¿Fuiste un niño aplicado? ¿Eras aplicado en tu escuela? Pudiéramos decir que sí, pudiéramos decir que sí, sí. ¿Qué disfrutabas más de tu escuela, de esos momentos? Mira, la convivencia era importantísima, las relaciones familiares, la familia, todo era extraordinario, había mucha seguridad en aquellos tiempos, había buen ambiente social y la economía no era tan complicada como ahora, de manera que todos vivíamos muy tranquilos, no había, pues casi no había televisión, por decirte algo, Ujú. no había redes sociales, no había incluso ni televisión, digo, perdón, ni teléfono, de manera que era una vida muy tranquila, pero también muy intensa, sobre todo en los barrios de Tepic. ¿Cuántos hermanos eran en su familia? En mi familia llegamos a ser 11 hermanos. Que era Sí, el estándar en aquellos tiempos, ¿verdad? sí, incluso mis tíos, casi todos eran de 10, 11 hijos, casi era el común denominador. Familias grandes, familias numerosas, donde predominaba el hecho de que eran familias que se llenaban las mesas en lo de los comedores, se llenaban de hijos y que a veces había dificultades, pero siempre salía uno adelante porque siempre ponían por encima uno el amor
la convivencia y el cariño que le tenía uno a sus padres y sobre todo a los hermanos. Pero nunca le faltó nada, por así decirlo. No, no, desde luego que siempre hay carencias, ¿no? Hay etapas de la vida que hay carencias, pero siempre se superan con trabajo. Y es de lo que nos enseñaron, lo que vivimos, que cuando hay trabajo, cuando se esfuerza uno, se resuelven los problemas. Siempre hubo amor. Siempre, siempre. Creo que eso es lo que teníamos en aquellos tiempos y que ojalá siga perdurando por siempre. Pues ya va creciendo Raúl Mejía y obviamente ya va entrando a la secundaria y ya se van creando ya obviamente ideas de lo que uno quiere ser, o por lo menos vestigios de lo que uno podría desear ser. ¿Con qué soñaba Raúl Mejía? Pues mira, yo me preparé mucho y quise ser economista. Desde que yo estudié la preparatoria aquí en la número uno de Tepic, en la Ciudad de la Cultura, me tocó ser la primera generación que inaugura la prepa número uno, Ujú. ahí en las instalaciones de la Ciudad de la Cultura. Y fíjate que cuando inicia el periodo de clases, va el gobernador a dar el banderazo del periodo escolar y estaba el doctor Julián Gastón Mercado ahí, ¿Se acuerda el año? del Más o menos. 68. 68. Perdón. Sí, sí. Y bueno, empezó la preparatoria y vivimos una etapa también muy interesante, muy intensa. Imagínate lo que vivíamos los estudiantes en ese tiempo a nivel nacional. 68 no es decir cualquier cosa, ¿no? Y bueno, aquí en Tepic estábamos en otra dinámica, pero siempre pensando en lo que estaba pasando y siempre actuantes y siempre pensativos de lo que nos deparaba el destino. Pero sí impactó el fenómeno del 68 aquí en Nayarit. ¿Usted que lo vivió como joven? Mira, como una referencia, si no tuvimos grandes aspavientos, no tuvimos grandes concentraciones ni manifestaciones, siempre, desde luego, siempre había una juventud participativa que no llegábamos a hacer complicadas las cosas en la sociedad. Bueno, pues Raúl Mejía estuvo en la preparatoria y ya nos comentó este proceso de vida, pero ya luego vino lo profesional, se quedó aquí en Nayarit. ¿A dónde fueron los horizontes de Raúl Mejía? Luego me fui a la Universidad de Guadalajara a estudiar una carrera de licenciado en economía. Ahí pasé 5 años de mi carrera y luego obtuve una beca para irme a estudiar una maestría, 2 años. Yo a los 23 años terminé mi maestría y una maestría en economía del sector público. Y bueno, me sentía muy bien. Me fui luego a pagar esa beca, a dar clases a la Universidad de Guadalajara. Muy joven. Sí, a los 23 años ya estaba yo de maestro de tiempo completo en la universidad y tuvimos grandes vivencias, grandes experiencias y tengo grandes recuerdos también de esa etapa de mi vida. Bueno, pues a esa edad me imagino que ya cumplió ese sueño que se planteó desde muy jovencito, pero lo que siempre ocurre, ¿ahora qué sigue? ¿Qué siguió? Bueno, sí, yo, bueno, que trabajé después de eso, me fui a estudiar a España, que también es una parte muy interesante. Me becaron también para irme, el gobierno español me becó y me fui a estudiar administración pública. Entonces siempre he combinado los estudios de administración pública con con los de economía. Por eso luego me hice semi experto en finanzas públicas, que Ujú. es un poco lo que he desarrollado mucho en la parte profesional. Si recuerdas, fui director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Y bueno, fue parte de mi formación. Y yo he tratado profesionalmente de estar en esos temas. A ver, vamos a hablar de una situación. Usted se fue a España y muchas veces dicen que cuando vas a otros lares te cambia mucho la visión y la percepción. ¿A usted le pasó en España? ¿En qué parte de la península ibérica estuvo? Estuve en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública ¿Madrid? Español, es en Alcalá de Henares, que está Ah, junto a Madrid. Ahí fue donde empezó la Universidad Complutense, que empezó ahí en esa región y luego se trasladó a Madrid. ujú. Pero es una ciudad donde nació Miguel de Cervantes, con una gran tradición cultural y profesional y universitaria sobre todo. Que por cierto, esta universidad ha sido visitada, ha sido refugio, por así llamarlo, de muchos nayaritas que han hecho sus doctorados y maestrías en esta universidad. Sí, claro, sobre todo en temas de derecho.
Así sí, es. temas de derecho constitucional, de derecho administrativo, porque la Complutense se ha distinguido mucho también en temas de, de, de derecho en lo general. Bueno, pues nos regresamos aquí a México. Usted ya está, obviamente, con un bagaje de formación catedrática, docente administrativa, y de repente, ¿dónde le vino lo político? Bueno, nunca abandoné la política, te Ah, lo mire. decía yo, que en lo político, en lo gremial, porque bueno, en los gremio de economistas, gremio de administradores públicos, en el gremio del partido, de las juventudes priistas, en fin, siempre he participado en política, nunca he dejado, siempre he estado atento y activo en esos lares, siempre preocupado por las cuestiones políticas, aunque mi profesión es de ser economista y administrador público, pero siempre mi vocación ha sido ser político, siempre he estado yo activo en esos temas. ¿Recuerda cuándo se afilió de joven a ese partido político? Justo en el 68. En el 68. Es cuando usted decide darle un vuelco ya a su vida y tratar Sí, de... sí, sí, tengo mi credencial todavía de cuando fui activo ya como militar, líder juvenil, sí, en ese tiempo y sí, desde muy joven, Fíjese que mucha gente de repente niega precisamente cosas tan valiosas como son tus inicios, ¿no? claro. Sí, los inicios marcan la vida de uno, la van forjando y uno debe estar siempre respetuoso de lo que fue y siempre también, siempre orgulloso de lo que fue uno, porque aunque a veces no se logran los objetivos como uno quisiera, pero siempre la satisfacción de decir los esfuerzos se hicieron, llega uno a cumplir ciertas metas, a veces no todos los objetivos, Ujú. pero siempre va uno cumpliendo las metas. A ver, ya estamos acá en ese proceso, obviamente político, joven político, con formación académica, y de repente, ¿cuándo surgen ya las oportunidades de ahora sí estar operando, obviamente, en algunos proyectos ya productivos en beneficios de la colectividad? No, pues mira, por ejemplo, yo me forjé también en la Secretaría de Programación y Presupuesto Ujú, y en el gobierno de la Ciudad de México. Yo trabajé en estas dos dependencias federales en altos niveles y que me formaron, me ayudaron a tener una visión muy clara de la administración pública ujú. y pues de lo que representa ser administrador público, ser servidor público, que no es cualquier cosa. Ser servidor público debe ser motivo de orgullo, motivo de una gran responsabilidad y compromiso, y que ahora se ha perdido mucho. Yo veo muchos servidores públicos que no sirven para lo público. Eso es lo lamentable. Pero yo creo que en aquellos tiempos sí había ese espíritu de ser servidor público, de entregarse uno a un proyecto, a una causa. Y bueno, me tocó desempeñar algunas actividades dentro de la administración pública. ¿Cuándo viene esta oportunidad? Digo, si me estoy brincando, dígame, si no nos regresamos tantito, de estar en esta famosa tabaquera. Ah, bueno, como trabajaba yo en la Secretaría de Programación y Presupuesto, y a mí me toca, bueno, de esa secretaría surgen muchos políticos que luego le dieron auge y presencia a este país. Te estoy hablando de Colosio, de Salinas, de La Ujú, Bastida, de Cedillo. Todo ese grupo trabajó en la Secretaría de Programación y Presupuesto y muchos más, muchos más. Desde Miguel de la Madrid, que era el secretario ujú. de Programación y Presupuesto, y luego se forjaron ahí muchísimos. Y de ahí luego vino la invitación a que me hiciera cargo yo acá de la Gerencia Regional de Tabacos Mexicanos. Y me vine para acá y estuve aquí en Nayarit. Y aparte de que estuve como gerente regional de Tabamés, también Ujú. participaba en política aquí. A mí me tocó construir el edificio del PRI. Ah, mira. El edificio del PRI, yo fui presidente del comité pro construcción del edificio del PRI. Me tocó esa sede que ahora vemos ahí por la calle Juárez, ver desde que naciera hasta que se concluyera. Y mira, yo recibí ya a don Miguel de la Madrid cuando fue a supervisar la obra del edificio del PRI. En ese Ujú. tiempo se acostumbraba que el Claro, presidente pues. anduviera en cuestiones partidistas y yo lo recibí ahí en el edificio del PRI. ¿Te acuerdas del año? Más o menos. No recuerdo el año, a lo Pero mejor estamos hablando antes del 88, obviamente, por Miguel de la Madrid. claro. Él empieza en el ¿qué? ¿82? Miguel de la Madrid.
por ahí, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues qué interesante dato y sobre todo, bueno, las instalaciones de este partido que de repente que lo quieren quitar, que lo quieren convertir en no sé qué cosa, pero al final de cuentas se hizo obviamente pues con un objetivo principal. Ya empieza usted, volviendo al tema de la tabaquera, pues ya a trabajar y a tener participación política. Y en esos momentos, ¿con qué soñaba Raúl Mejía? Soñaba con seguir estando presente en la política de Nayarit. Fíjate que yo por eso mm, me gustaba mucho platicar con los ejidatarios, con los líderes campesinos, con los líderes obreros. Me encantaba andar de gira con el gobernador, que era don Emilio M. González en ese tiempo. Andaba yo de gira con él y Ujú. veía cómo actuaba con la base social y me encantaba. Cada que recibía yo una invitación para una gira, que eran 2, 3 veces por semana, estaba yo presente. No me perdía ninguna gira. Yo estaba presente y activo en muchísimas cosas políticas, aparte de la responsabilidad administrativa y productiva que tenía en el Estado, ¿no? Emilio M. González era un sabio de la política. Así lo considero yo, que era un hombre sabio de la política. Podría ser esa la palabra. Una gran sensibilidad. Interesante. Queremos preguntarle también otro aspecto. Usted con su preparación y con, obviamente, con el bagaje y la convivencia que tuvo con personajes que al final de cuentas fueron emblemáticos para nuestro país, ¿nunca pensó mejor en quedarse en la Ciudad de México y allá luchar por espacios y etcétera, etcétera? ¿Se lo planteó en algún momento? Sí, claro, sí, yo creo que es la disyuntiva que tienen todos los políticos cuando piensan en su patria chica y lo que es el país. Pero a mí siempre preferí estar en Nayarit. Siempre que estaba yo fuera en alguna responsabilidad, yo tenía un pie aquí en Nayarit. Tenía un pie aquí y otro pie allá. ¿No se Nunca. arrepiente? No, no, fíjate que no, porque pues era parte de mi familia, yo aquí tenía mi familia. Cuando, por ejemplo, cuando fui senador de la República, a los 6 años aquí estuvo mi esposa y mis hijos, y siempre fue así, cada fin de semana lo más que podía yo estaba aquí, cumpliendo mi respuesta, pero aquí en Nayarit, Nayarit, Nayarit. ¿Se considera usted un enamorado de su tierra? Sí, 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 así lo creo porque lo he sentido y porque siempre me he desempeñado en esa forma, siempre he creído en Nayarit y creo que merece mejor destino y seguramente lo tendrá. Pues ya está usted con la encomienda, ha ocupado muchísimos puestos en la administración, pero también en la vida legislativa de nuestro país. ¿Nos puede hacer una pequeña reseña de los cargos que ocupó en materia legislativa? Bueno, primero diputado local, aquí en Nayarit. Fui miembro de una legislatura muy intensa, donde yo creo que no ha habido una legislatura donde se diera tanto debate De en nivel. Nayarit. Un debate muy interesante. Era un congreso dividido. ¿Recuerda los nombres de las gentes? Pues mira, estaba Isabel González, Isabel Campos, estaba Campos, Rodrigo González González Barrios. Barrios, estaba pues Benito Madera, estaba Belino, Mm, estaban muchos, no muchos, Freddy duros. Castañeda, estaban dentro del PRD y del PAN. Bueno, pues estaba el doctor Reynoso, Munguía, Mario, estaba Alonso Villación, había también buenos, Había nivel. había nivel, pero había debate y eso es lo importante, había mucho debate. Ahora estaba de mujeres Cora Cecilia, estaba Que sigue vigente, Cora Hilaria, Cecilia. sí, había buen debate y había buenas cosas en el Congreso y se discutían buenos temas. Y cuando hay debate, salen buenas cosas. Cuando hay línea de que vas a aprobar esto y no le muevas de una coma, yo creo que eso no conviene, no ayuda al trabajo legislativo. Y yo creo que en ese tiempo lo hicimos bien, al menos dentro de nuestras posibilidades. En el tema federal también tuvo su experiencia Sí, legislativa. fui diputado federal, pero fíjate que fue consulta a la base, no fue Mm, una situación de que yo fui a competir por el tercer distrito electoral federal. Hubo, hubo elecciones previas para ver quién era el candidato, ujú. logré ganar. Yo iba a ser candidato por Tepic, que había dejado de ser presidente municipal, y me mandaron al tercer distrito, mi partido, y yo me fui a competir a ese distrito, lo gané, y mira, fui diputado federal por ese tercer distrito. Y después
Ajá. Después fui candidato a senador y también ganamos. Fuimos 3 estados los que ganamos nada más las senadurías, nuestro partido. Ujú. Fue Sinaloa, Nayarit y Campeche. 3 estados de la república donde los demás los perdimos, pero aquí en Nayarit pudimos ganar. A ver, nos brincamos un poquito lo que tiene que ver con la presidencia municipal de Tepic. Yo recuerdo en aquellas publicaciones que decían, es que viene un candidato golondrino. Así se decía. Seguramente estaban jugando algunos medios o comunicadores con Sí, algún sí. lenguaje de adversarios. Ujú. José nos dijo que pues no salió realmente nunca de Nayarit. No, nunca. ¿Cómo sintió el previo a ser presidente municipal? Bueno, previo a la campaña política y ya luego siendo presidente municipal. No, muy bien, una buena aceptación, hicimos una bonita campaña, logramos tener un buen equipo de trabajo, un equipo profesional. Por ejemplo, es- en ese momento escogimos al mejor economista, al mejor arquitecto, al mejor ingeniero, integramos un gran equipo y hicimos no solamente gobierno, sino también administración municipal, que no es fácil. Yo recuerdo a alguien que estaba con usted, Ismael Hermosillo, Sí, trabajó sanblaseño, conmigo. que había sido presidente municipal también de San Sí, Blas. sí, 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 fue un secretario del ayuntamiento muy eficaz. Siempre cuando llega uno a puestos sí, de relevancia, siempre debe uno escoger a la contraparte. O sea, siempre tú tienes que si eres un buen técnico, un buen administrador, pues escoge uno que le guste mucho trato con la gente, etcétera, y que te resuelva problemas mientras tú estás ocupado haciendo trabajo administrativo de nivel, cuidando todo, pues que haya alguien que esté atendiendo a la gente, ¿no? Y este papel lo jugó muy bien Ismael. ¿Con qué se queda cuando fue presidente municipal? Hay gente que me ha manifestado que cuando fueron alcaldes, muchos hablan acerca del trato de la gente o anécdotas o situaciones que les marcaron hasta en el tema administrativo. ¿Con qué se queda? Sí, mira, para mí fue muy importante porque, por ejemplo, yo hacía los lunes. Yo eh, siempre los lunes a las 8 de la mañana tenía honores a la bandera. Ujú. También creo escuela, porque después varios ayuntamientos lo hicieron. Y luego hacía audiencia pública después. Tenía todos mis funcionarios ahí de los honores y luego hacíamos la audiencia pública en forma ordenada. Y bueno, hicimos grandes cosas. Mira, yo, por ejemplo, te puedo platicar algo la reubicación del centro del ambulantaje, que era una cosa gravísima ya en Tepic, pudimos hacerlo con diálogo. Yo tuve la oportunidad de hacer 78 reuniones de conciliación con los comerciantes para poderles decir, hasta esta fecha vamos a negociar y en esa fecha se acaba eh, la tregua y ese día se acaba el ambulantaje en Tepic y lo logramos. Hicimos a un lado todo el ambulantaje, renovamos el centro histórico, hicimos las calles peatonales, pusimos el cableado eléctrico por primera vez en Tepic. Ujú. En muchas ciudades todavía no se había hecho, lo hicimos. Y una satisfacción muy grande que tengo es que el presidente de la República fue a las oficinas del ayuntamiento Ah, y fuimos el primer ayuntamiento en el país que digitalizó su registro civil. Eso también fue muy importante. De ahí luego se vinieron como cascada algunos otros municipios y, y todavía hay algunos que no lo han hecho. y no recuerdo ningún presidente de la República que haya ido así a un No, no, ayuntamiento. yo creo que es la única vez que he ido a las oficinas de un ayuntamiento un presidente. Primero me acompañó a inaugurar lo que fue el centro histórico, la renovación, y luego culminamos ahí en el centro, digo, en las oficinas del ayuntamiento, donde le expliqué yo cómo habíamos digitalizado el registro civil y algunos otros logros, ¿no? Hay preguntas que se tienen que hacer, obviamente por el nivel del personaje, y las tengo que hacer y las voy a hacer puntualmente. ¿Le faltó o le falta a Raúl Mejía llegar a ser gobernador? No lo sé, mira, eso no depende solamente de uno, son las circunstancias, quizás sí, quizás no, la verdad es que solamente la vida pública lo va diciendo, no pueden ser dos o tres al mismo tiempo, por eso hay tiempos y ahí estamos en esa situación, yo creo que eso es lo que no todos pueden ser también, ¿no? Lo comento por lo anterior, cuando hubo la oportunidad de que usted fuera elegido por la cúpula, pues se comentaban muchas cosas, muchas situaciones,
quizás con mucho desconocimiento y más con mala fe que de otra cosa, desmereciendo propiamente, pues, la carrera política que usted ya tenía, Ujú. los merecimientos, no solamente políticos, sino también docentes, académicos, administrativos, con que contaba, y en aquellos tiempos, pues, no hubo oportunidad de comunicarle a la sociedad, por lo menos de manera mediática, porque prevalecían otros intereses, como siguen prevaleciendo actualmente, pero no hubo la oportunidad de que Raúl Mejía saliera y dijera: "Yo tengo mi propia trayectoria", como así lo ha demostrado, no tiene usted, nada de qué avergonzarse, ni representaba el continuismo de ningún proyecto. Efectivamente, tú lo has mencionado, yo no representaba el continuismo de nadie, ¿no? Y yo creo que también lo estás señalando muy bien, había intereses, de manera que esa fue la circunstancia que vivimos y esa es la realidad que llegamos a tener. ¿Lo obligaron a negociar? No, 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 yo nunca negocié, nunca he negociado. No me, ¿Simplemente no no, se dio? no me gustan las negociaciones. Si no, pues me hubiera venido a trabajar con el gobernador en ese momento. No, no, no. Las negociaciones en política no deben ser, ¿no? Porque si negocias, ¿para qué? Para beneficio personal. Yo no estaba en un beneficio personal, yo estaba en un proyecto más de trascendencia del Estado, de desarrollo del Estado, que era mi propósito. ¿Cuál era el sueño de Raúl Mejía si se hubiera dado esa oportunidad? ¿Cómo veías al estado de Nayarit? ¿Cómo visualizabas a Nayarit? ¿No? Con un gran proyecto de desarrollo. Tenemos un Estado con un gran potencial eh, turístico, ecológico, productivo, con un potencial impresionante que simplemente hay que poner las fichas en su lugar y no crear desconfianza ni incertidumbre, generar incentivos y apoyos para la inversión privada. La inversión pública no llega a satisfacer todas las necesidades. Tenemos que ser coadyuvantes, los gobernantes, de la inversión privada, motivarla. Y había que encauzar ese desarrollo. Y bueno, lo que nos hemos tardado muchos años y poco a poco hemos dado saltos, lo pudimos haber hecho muy pronto si hubiera una buena estrategia de desarrollo. Pero que no es tarde, yo creo que cualquier gobernante que llegue, que venga con una visión muy clara hacia el futuro, de dónde tenemos al Estado y dónde lo queremos llevar a futuro, yo creo que es muy sencillo. Pero siempre, bueno, hay que crear condiciones, hay que crear confianza, hay que crear certeza y sobre todo ánimo de que la gente se involucre a un proyecto. Vino luego con los años un cambio de paradigmas. Raúl Mejía se salió del PRI. ¿Y qué vino? ¿Cuál fue el pensamiento de usted? Pues mira, yo creo que lo del PRI fue porque ya era un deterioro muy grande. Bueno, había gobernadores que daban pena en el país. Había una situación en el país que no era con lo que yo coincidía. Yo no había luchado por eso. Yo no creo en esa política que vivimos, ni en alguna que estamos viviendo ahora. No, yo creo que la política debe ser de otro modo, ¿no? Debe de hacerse de otro modo, con mucha ética, con mucho profesionalismo, con mucha entrega, con mucho compromiso, con responsabilidad, con integridad. Y cuando no hay eso, pues entonces pues ya no cabes ahí, ¿no? Vino una etapa en la cual usted le toca ser candidato de otro partido distinto al que llegó a militar y vimos a un Raúl Mejía denunciando cosas que parecen tan vigentes el día de hoy. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, sí, sí son vigentes. Sí, porque, lo reitero, la integridad, la ética, el profesionalismo, la inclusión, todo eso está vigente todavía, ¿no? No hacer de la política ni de ocurrencias, ni de, ni de corruptelas, porque eso pues no lo admite nadie, ¿no? No se debe admitir, los nayaritas no lo podemos permitir ni lo debemos permitir. ¿Cuál es la fotografía en este 2025 en el tema político? Desde su punto de vista, ¿cuál sería? Yo creo que hay que trabajar mucho por la unidad. Una de las cosas que nos han afectado mucho en Nayarit es la falta de unidad. Se nos ha deteriorado mucho el ambiente porque no ha habido quien nos una.
quién Ujú. nos proyecte hacia el futuro. Y yo creo que ese es el gran reto que se tiene en este momento. ¿Cómo podemos lograr esa unidad? Unidad de propósitos, unidad de trabajos, unidad de, pues, de pensamientos y de acciones para poder encauzar nuestro Estado. ¿A dónde va MC? MC, ¿te refieres a Nayarit? Sí. MC también, mira, paradójicamente tiene que buscar la unidad. Si se desquebraja, pues va a pasar lo mismo, ¿no? No vamos a llegar a buen puerto. Yo creo que tienen que trabajar mucho, sobre todo los actores que están vigentes en este momento en el partido al que te refieres, que deben buscar la unidad, ¿no? Donde todos ganen, porque pareciera como que el que quiere ganar quiere excluir, y eso no nos conduce a nada. ¿Veríamos a Raúl Mejía aspirando a ser dirigente en algún momento? Yo en este momento no, 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 en este momento no creo que yo sea la solución. Yo creo que no es por ahí. Yo entiendo muy bien mi papel. Yo dirigí ya un partido, fui delegado de mi partido en aquellos tiempos, en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, y sé lo que significa ser dirigente de un partido en un estado, sé lo que hay que hacer, pero creo que otros son los que deben llegar a hacerlo. Le voy a hacer unas preguntas muy puntuales, lo que se le venga a la mente. Ahí vamos a trabajar un poquito. Y bueno, lo que se le venga a la mente. Miguel Ángel Navarro Quintero. Gobernador, Nayarit. ah, lo mejor del mundo, Sus hijos. mi amor permanente, Su nieto, sus nietos. lo que más quiero, Su esposa. la compañera de mi vida. La política. ¿Es el adiós o es el momento de suspenderlo temporalmente? Nunca está fuera. Nunca está fuera. Muy bien. ¿Algo más que guste agregar, don Raúl, que no le hayamos preguntado? Pues mira, decirte que estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros haciendo esta entrevista. Hay mucho por hacer por Nayarit, mucho, mucho. Yo creo que no podemos bajar la guardia entre todos. Algunos aportan experiencia, otros aportan ideas, otros aportan acciones, otros aportan recursos, pero entre todos tenemos que sacar adelante nuestro Estado. Nuestro Estado, así como ahorita el gran reto es la seguridad, acabar con la violencia, que eso es lo que, si tú lees los periódicos, si tú analizas lo que está pasando en México, deberíamos de tener una política de Estado para resolver ese gran problema de la inseguridad. Y yo creo que nuestro país va a salir adelante. Fíjate, cuando tuvimos aquella amenaza en la Iglesia Católica que dominaba los aspectos políticos y Ujú. de nuestro país, salieron las reformas, ¿no? Salieron las leyes de reforma Así es. y nuestro Estado se puso por encima y salió adelante. Yo recuerdo cuando nuestro país también, aquellas amenazas en el periodo revolucionario, que los militares controlaban el país, incluso la parte política. Salió nuestro Estado hacia arriba y puso en paz a los militares y tuvimos presidentes civiles durante algún tiempo y tuvimos mucha estabilidad política y económica del gran milagro mexicano. Ahora que tenemos esta etapa tan crítica, tan difícil, tenemos que tener una política de Estado para salir adelante y poner por encima de todo la seguridad de los mexicanos. Raúl Mejía, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das al auditorio de Séptimo Cantón. Sin lugar a dudas, don Raúl Mejía es uno de los políticos más importantes en la entidad, un hombre que ha sido muy profesional, un político profesional, un hombre que no es mediático, un hombre que es analítico, un hombre que pues siempre le encuentra salida a los problemas y es un hombre que soluciona los problemas porque le tocó decidir precisamente la solución de los mismos cuando tuvo la oportunidad. Muchísimas gracias, don Raúl. No, gracias a ti, Gabriel. Bienvenido a tu casa.